Maduro piensa que ganó tiempo, no, no lo ganó. Maduro piensa que esto es Juan González, no, no es Juan González. Maduro piensa que esto es Biden, no, no es Biden. Pero ya entendió la diferencia y pues no nos digamos mentiras, se arrodilló frente a Trump, pero como decimos en Colombia, se abrió de ¿Por piernas. qué Maduro debe estar preocupado? ¿En qué sentido? Porque ya le midieron el aceite. Granel fue con instrucciones clariticas. No entregó todos, creo que quedan 3 o 4. Ellos piensan que esos 3 o 4 los van a negociar como negociaron estos 6, no. Eh, Mostraron su debilidad y creo que la acción frente a Maduro no ha empezado. No ha empezado. A ver, mi querido amigo, usted acá usurpó unas elecciones. Tiene 3 opciones. Se va y le ayudamos para que se vaya donde quiera. Y no lo vamos a perseguir. Ni a usted ni a sus familias. Su platica en donde quieran. O usted sale arrestado o puede salir muerto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Escuchemos a Francisco Santos, ex embajador y vicepresidente de Colombia. No se lo pueden perder. No negocian o negocian bajo sus propias condiciones, bajo sus propios intereses. No es lo que era, por ejemplo, la administración Biden de venga, yo entrego alguito acá, deme alguito acá. No, o esto o te va a pasar esto. Y creo que eso es una decisión radicalmente distinta. Lo de Colombia fue clarísimo. Le dijo, ¿con qué no? Mire, aranceles. Mire, unos temas financieros complicadísimos que habían quebrado a Colombia. En un mes la habrían quebrado. Y nada más ni nada menos que el tema de visas a todos los miembros del gobierno. ¿Cuándo habíamos visto eso? Nunca. Entonces, es una negociación desde un punto de vista de poder, de presión y de ejecución, porque no están mamando gallo, como decimos en Colombia. Creo que lo que pasó hace unos días con México, donde dijeron, bueno, aplacemos un mes, es para ver México qué hace y qué entrega. Pero Estados Unidos es el que decide, ahí no hay una negociación. Entonces yo creo que vienen momentos muy distintos frente a la relación con Estados Unidos y yo creo que hay tres actores que deben estar muy preocupados porque esto les cambió dramáticamente. Uno, los dictadores. Eso apenas se está viendo, pero va a llegar. Y ahí está Maduro, ahí está Ortega, ahí está Díaz-Canel. Todos los populistas como Petro y Claudia Sheinbaum. Y 3, los narcos, que ya pronto van a ver claramente la nueva política que va a ser muy distinta. Estados Unidos va a declarar a varios de los carteles mexicanos, no solamente solo mexicanos, sino de otros países, como terroristas, por lo tanto son objetivo militar en su país o por fuera, no, en eso no hay distinción. Entonces, ese es el gran cambio que hoy tenemos y que es un cambio estructural. Y es un cambio que, digamos, viene después de los 8 años de Obama y los 4 de Biden, que la verdad lo que hicieron fue consolidar las dictaduras y el narcotráfico en la región. ¿Por qué Maduro debe estar preocupado? ¿En qué sentido? Porque ya le midieron el aceite. Granel fue con instrucciones clariticas. No entregó todos, creo que quedan 3 o 4. Ellos piensan que esos 3 o 4 los van a negociar como negociaron estos 6, no. Mostraron su debilidad y creo que la acción frente a Maduro no ha empezado. No ha empezado. Mucha gente está preocupada, que no sé qué, que Grenell, que Chevron. Lo de Chevron no lo han tocado porque saben que eso es parte de una acción que va a ser mucho más integral y que se va a dar en el futuro. Maduro piensa que ganó tiempo, no, no lo ganó. Maduro piensa que esto es Juan González, no, no es Juan González. Maduro piensa que esto es Biden, no, no es Biden. Pero ya entendió la diferencia y pues no nos digamos mentiras, se arrodilló frente a Trump, pero como decimos en Colombia, se abrió de piernas. ¿Crees que en el futuro Trump ordene capturas en contra del entorno de Maduro? Estoy absolutamente seguro que ese va a ser uno de los elementos que se van a dar. Estoy absolutamente seguro que viene una sanción de visas a todas las familias, los hijos, y una presión durísima para todos los que viven tranquilos. Todos los hijos de padrino viven por fuera, pues les van a llegar a ellos. Todos los hijos, o sea, les van a apretar el entorno, todos les van a apretar el tema económico y el tema de viviendas y el tema de tanto a ellos como a los alacranes. Si yo soy nuestro amigo el gobernador del Zulia, yo estoy preocupado.
Yo tengo varias casas en Estados Unidos, yo estoy preocupado, te quiero ser sincero, porque van a ir detrás de ellos del partido de los apoyadores y de los, digamos, enablers, que llaman los americanos, de los que les ayudan, y los alacranes son los primeros. Entonces sí viene un tema muy distinto, que lo vamos a ver a mediano plazo, no tan mediano, corto, mediano plazo, porque está en estos momentos México, Canadá, Europa, China, están en temas gruesos, Siria, Medio Oriente, Ucrania, y esto va a ser uno de los temas que cuando aterrice va a aterrizar como tú y yo creemos y estamos seguros debe aterrizar, y es con el fin de la autocracia, de la dictadura en Venezuela, así como fue. No me cabe la menor duda que dentro de 6 meses, un año van a estarles diciendo, bueno, a ver, mi querido amigo, usted acá usurpó unas elecciones, tiene 3 opciones. Se va y le ayudamos para que se vaya donde quiera. Y no lo vamos a perseguir. Ni a usted ni a sus familias, su platica en donde quieran. O usted sale arrestado o puede salir muerto. Me encantó. A diferencia de Petro y Lula da Silva, que se hacen los presidentes democráticos, bien que al comienzo totalmente apoyándolo a Maduro y después un poquito neutrales y no dejan bien en claro de qué posición están. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. Yo no lo conocía a este señor. Esperemos que sea cierto lo que está diciendo y que no está exagerando, porque ya a esta altura del partido estamos cansados, ¿no? Es el fin de Maduro. O va a haber una intervención militar, o la ONU, o la OEA. No hacen nada nadie, obviamente. Está complicado. Y sí. Pero bueno. Los venezolanos son los que tienen el poder de derrocarlo. Y este tiene que ser el último año. Si no sucede eso, si no hay un golpe de Estado, tiene que haber una intervención, porque ya Venezuela cumple para que haya una intervención por todo lo humanitario de por sí, no solo porque sea un dictador ni nada más, o narcotraficante y todo. Es un tema ya humanitario. Se mueren de hambre, porque hay dictaduras por todo el mundo, ¿no? China, Corea, Nicaragua, pero que la estén pasando tan mal y que haya tanta violación de derechos humanos como en Venezuela, bueno. Norcorea, la verdad que supera a todas, ¿no? Pero anda a entrar a Norcorea. Va a estar complicado. Dejen un comentario, es mi humilde opinión, de mi ignorancia total sobre temas diplomáticos. Pero bueno, como todos ustedes, quiero Venezuela libre. Así que suscríbanse, dejen un comentario y nos vemos en el próximo video.